de Travel Mexico with Kids, que es una página que promueve el turismo familiar en México. Casi todo el turismo que yo hago con mis hijos es a lugares verdes, como dice Andrés, y por eso para mí Andrés papá y Andrés hijo son un gran ejemplo. Andrés Pérez hijo acaba de terminar apenas prepa, ha impartido conferencias en varias organizaciones, participa con entrevistas en varios medios de comunicación y es un atleta de alto rendimiento. Ha practicado numerosos deportes como el karate, fútbol americano, pádel y alpinismo. Ha subido numerosas montañas alrededor del mundo y en mayo de 2023 va a subir el Everest junto con su papá. Andrés Pérez es emprendedor, conferencista, participa en varias asociaciones empresariales y ha practicado un sinfín de deportes toda su vida. Es alpinista, también ha subido numerosas montañas alrededor del mundo y junto con su hijo va a subir el Everest en mayo de 2023. Pues ya estoy esperando escucharlos, Andrés. Perfecto, pues muchísimas gracias, Ana Mari, y felicidades por tu organización. Es una gran iniciativa que invita a la gente a hacer viajes inolvidables con su familia, sobre todo, como dices, en entornos verdes. Y bueno, les agradecemos muchísimo su presencia, su confianza por esta hora en la que vamos a estar juntos para compartir algunos elementos que permitan invitarlos a hacer más ejercicio en familia. Y antes de compartir la presentación, Andrés, si quieres dar algunas palabras. Pues me da muchísimo gusto que se hayan metido aquí, porque si ya están aquí con nosotros, significa que quieren hacer un cambio, que están dispuestos a comprometerse a mejorarle la vida a ustedes y a su familia a través del deporte. Así que espero que les se haga mucho valor nuestra conferencia. Perfecto, y nada más para asegurar que estén recibiendo bien la señal de audio y video, si pueden poner ahí su nombre y la ciudad desde donde están viendo esta plática, por favor, nada más para asegurar que están recibiendo bien la señal. Si lo pueden poner en el chat, por favor, se los vamos a agradecer. A ver. O si no, para confirmar, Ana Mari, si está escuchando todo perfecto. Sí, muy bien, perfecto. Bueno, pues iniciamos entonces. Aquí compartimos la presentación y nos arrancamos. A ver, ahí estamos. A ver si nos confirman, Isaac, que esté viéndose bien la presentación. Sí, ¿verdad? Listo. Bien. Perfecto. Bueno, primero queremos agradecer a estas organizaciones que muy amablemente compartieron este programa en su comunidad, como de Edron Academy, la revista de consultoría, la agencia de intercambios Tradex, la organización México Puede, que impulsa a emprendedores mexicanos a salir adelante, a la firma de e-learning Sencade, a la Universidad Anáhuac, a la escuela LIX, a la comunidad de karatecas de todas las agencias Márquez Doyo que están en varias partes del país, y a la firma Andean Rajo Expeditions, que es la agencia de expediciones más importante de América Latina. Así que iniciamos con unas estadísticas. Hay un sinnúmero de estadísticas relacionadas con la alimentación y el ejercicio físico en México. Desgraciadamente son pues desgarradoras, así que nada más vamos a concentrarnos en 4. Como ustedes saben, México es el segundo lugar en sobrepeso a nivel mundial, seguido de Estados Unidos, y durante la pandemia los mexicanos fuimos los que más subimos de peso, 8.5 kilos en promedio subimos en ese tiempo los mexicanos. Y de acuerdo al INEGI, en México 85% de la población adulta, es decir, de 18 años o más, declaró ser inactiva físicamente. Pero esto no es solamente lo que sucede en México, sino a nivel global también estamos mal. Por supuesto, hay unos países que sí practican mucho el ejercicio, sobre todo en Europa, pero a nivel global, 80% de los adolescentes no realizan la actividad diaria mínima para estar saludables, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Así que hay que hacer muchas
iniciativas para mejorar tanto la alimentación como la actividad física, y nosotros evidentemente el día de hoy nos concentramos en la segunda parte. Y bueno, ¿y por qué es que estamos así? Si claramente el deporte da muchísimos beneficios, ¿por qué no hacemos ejercicio? Y bueno, se hizo una encuesta y al parecer estas son las razones principales. Primero es la falta del tiempo, que la gente cree que le falta el tiempo ya sea por su trabajo o por sus estudios o lo que sea. Lo número dos es la pereza o la flojera, que pues la verdad todos hemos sentido en algún momento de nuestras vidas. Y número tres, por malos hábitos que vienen desde pequeño, que nunca la agarraste a hacer ejercicio, que siempre estuviste comiendo mal, etcétera. Y finalmente la inseguridad. Y en la inseguridad me refiero a la inseguridad de las calles y etcétera. Y bueno, en este webinar vamos a tratar de taclear, de destruir y de enseñarles cómo sí se puede hacer ejercicio, destruyendo las tres primeras causas. Y bueno, básicamente esta es la foto que hoy prevalece en México y en el mundo. Es decir, las personas hoy pasamos más tiempo sentadas, echadas, es decir, siendo sedentarias, conectadas más tiempo a una pantalla, dispositivos móviles sobre todo, y más tiempo trasladándonos en medios de transporte, porque cada vez más la gente vive en ciudades y cada vez más en ciudades grandes, en megalópolis. Ya la gente sabemos que migró del campo a las ciudades y esto llegó para quedarse y es una tendencia que se sigue incrementando. Cada vez dormimos menos porque justamente estamos más estresados, hay más ansiedad y de hecho el estar conectados más a la pantalla de alguna forma disminuye tus horas de sueño y también hacemos cada vez menos ejercicio a nivel global. Y bueno, antes de empezar a darles las recomendaciones y enseñarles cómo crear una cultura familiar del deporte, vamos a ver por qué es importante practicar la actividad física. Y bueno, como ya todos sabemos, pues simplemente mejora tu salud, minimiza las enfermedades cardiovasculares y de diabetes, minimiza la depresión y la ansiedad, las enfermedades del siglo XXI, mejora tu calidad de sueño. Y también aparte ayuda a que haya mayor integración familiar y social y mejora tu calidad de vida y felicidad. Y esto no es algo que nada más decimos porque nos ha funcionado a nosotros, sino está científicamente comprobado. Y claro que también te va a enseñar tantas cosas y sobre todo te va a enseñar sobre la superación personal. Al aprender a hacer deporte vas a aprender a estar en un estado constante de superación personal, siempre tratando de ser la mejor versión de ti mismo. Y bueno, ahora sí empezamos con los elementos que de alguna forma pueden estimular a que practiquemos más el deporte en casa. En primer lugar, hay que destacar que los papás somos responsables, los papás, mamás, como guías, como digamos los gurús, somos el ejemplo viviente de los hijos y en ese sentido nosotros somos quienes transmitimos las buenas o las malas prácticas a los hijos, de tal forma que si nosotros practicamos algún deporte, los hijos en ese sentido van a ver congruencia, consistencia cuando les pidamos que ellos hagan lo propio. Entonces, no se vale estar echados y ser sedentarios y exigirles a los hijos que sí hagan ejercicio cuando nosotros no movemos un dedo. Entonces, si lo vemos en esa perspectiva, el deporte debe ser un estilo de vida, una parte sistémica, cotidiana de nuestras vidas. Y les platico en mi caso personal, mi papá, desde que mis hermanos y yo éramos chicos, me refiero 5 o 6 años, nos enseñó la cultura del deporte. De alguna forma entrenamos muchísimo atletismo en toda la primaria y generalmente ganábamos las medallas de oro en velocidad, en resistencia, salto de altura, salto de longitud, pero no porque fuéramos mejores o porque fuéramos más, digamos, capaces, sino porque entrenábamos. Y ya después nos fijamos como objetivo subir el Popocatépetl, entonces nos entrenamos mucho, mi hermano, yo y algunos amigos con mi papá. Ya a los 10 años subí el Popocatépetl gracias a este esfuerzo continuo. Después establecimos otros retos como ir a Tequesquitengo en bicicleta y lo logramos, creo que yo tenía 11 años, y después México a Tepoztlán. En fin, fuimos estableciendo retos, y los fuimos haciendo.
y esta, digamos, amor al deporte la adoptamos y ya nosotros, mis hermanos y yo como adultos, lo seguimos practicando el deporte, diferentes disciplinas cada uno, y por supuesto a nuestros hijos les fuimos transmitiendo esta buena práctica, este sistema de vida, y ellos, todos los sobrinos y mis hijos son deportistas. Entonces, si nos damos cuenta, la responsabilidad de los papás no nada más trasciende en la familia, sino va generación tras generación generando un círculo virtuoso. Y bueno, y para transmitir esa pasión de los papás a los hijos, hay que darle a los hijos la oportunidad de que prueben varios deportes, para que así escojan el mejor donde estén sus gustos y sus fortalezas. A nosotros, a las personas, nos gusta en lo que somos buenos haciendo. Si no somos buenos haciendo algo, pues la verdad es que no nos gusta, ya sea una clase, un deporte o cierto trabajo. Entonces, es muy importante diversificar los deportes que pruebas al principio de tu carrera deportiva, para así encontrar cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus gustos, hasta que encuentres un deporte que digas, este es el mío, este lo voy a gozar el 100% del tiempo. Y si tú, como papá, si tu hijo escoge un deporte que a ti te gusta, pues qué bueno, qué padre, apóyalo con todo, pero si no, también apóyalo con todo. A mi papá le encanta el tenis y el fútbol, soccer, y desde chiquito quería que yo jugara, y pues me llevó muchos años a entrenamientos y así, y no fue hasta que me di cuenta que no estaban mis fortalezas ahí, hasta que me decidí expandir en el mundo del deporte. Y gracias a que mi papá me estuvo apoyando siempre en todos mis deportes, que logré encontrar mi pasión, y lo encontré de hecho en el fútbol americano, un deporte donde yo nunca hubiera pensado que yo iba a estar, porque de chiquito yo no lo entendía. Entonces, nunca te limites, y si eres un papá que tus hijos practican un deporte que tú no aceptas, bueno, que tú no entiendes, apóyalos con todo. Y ahora, tu deporte te debe de apasionar para que no represente sacrificio al no ir a otros planes alternos. En la vida del deporte se aparecen muchísimos sacrificios, que son estos planes con amigos, reuniones, fiestas a las que no vas a poder ir. Pero si a ti te apasiona un deporte y si tu familia aparte te apoya en el deporte, esos sacrificios realmente no van a ser sacrificios. Tú vas a preferir estar yendo a los entrenamientos y tú proactivamente vas a querer ir, creando una cultura del deporte que va a perdurar para siempre. Entonces, asegúrate que tu deporte te apasione, que sea lo que haga que te levantes todos los días. Y al inicio, cuando estés empezando a hacer un deporte, tienes que entender que el amor por el deporte no va a ser a la primera. No lo tienes que intentar una vez, sino varias veces hasta comprender la esencia del mismo, y entonces puedes decidir si te gusta un deporte o no. Al principio los deportes pueden ser un poco de flojera, porque pues no estás acostumbrado, y al principio siempre son clases como en el tenis de pura coordinación y técnica, y rara vez llegas a tocar una pelota en tenis al principio, ¿no? Estamos dando vueltas a la cancha y ahí corriendo una escalera, hasta que de repente el profesor te da una bola y le pegas, pero tú todavía no tienes la esencia, y solo vas a entender la esencia del deporte hasta que pases toda esa etapa de dominar todas esas bases y aplicarlas en un enfrentamiento real, en una situación real, en una competencia, en un partido, en una carrera, y solo ahí vas a poder entender la esencia del deporte y vas a poder decidir, ok, esto es para mí o no. Bien, y bueno, obviamente como papás hay que practicar el deporte con nuestros hijos, porque como decíamos, somos sus líderes, sus maestros, sus guías, y el impacto que tienen los primeros años, el estar ahí con ellos es vital para que se mantengan en esa línea de la práctica deportiva, de tal forma que prácticamente está garantizado, si estás ahí, los apoyas y se sienten arropados, ellos seguramente van a seguir asistiendo a sus actividades deportivas, y en ese sentido se va a crear una cultura deportiva familiar. Ahora, ¿qué sucede si no has tenido la oportunidad de vivir en una familia que practique el deporte de manera consistente? Pues es momento de cambiar y que tú seas proactivamente quien inicie esa nueva etapa en tu familia.
Y no tiene que ser un maratón, un Ironman, lo que hagas, o meterte a un equipo muy sofisticado, de gran competitividad, sino empezar con lo que te guste. Por ejemplo, caminar 10 minutos la primera semana, 15 la segunda, y así hasta que llegues a los 30 minutos y que 5 veces a la semana lo practiques. Eso ya es practicar una caminata que te genera salud, beneficios, y de menos a más seguramente te vas a ir adentrando en algunos otros deportes. Entonces, si tú estás en este caso, sé el primero que inicie en tu familia practicando algún deporte, invita después a los miembros de tu familia y quizá vas a generar un cambio importante por los siguientes años y a todas las generaciones futuras en tu familia. Y ahora, otro punto importantísimo es la disciplina feroz. ¿Y qué es la disciplina feroz? Hay 3 tipos de gente en este aspecto. Los que no tienen disciplina, que se comprometen a hacer algo y nunca lo hacen. La gente disciplinada, que se compromete a hacer algo, trabaja para ello, pero sin embargo hay ciertas adversidades que lo pueden descarrilar y hacen que no concrete sus metas. El que tiene disciplina feroz, el que aunque llueve, truene o relampaguee, hace lo que se comprometió a hacer. Si tú tienes que entrenar para tu maratón y tienes que ir a correr hoy y no hay de otra y está lloviendo, pues vas y corres, ¿no? Y para encontrar esta disciplina feroz, primero hay que entender los siguientes puntos. Primero es, busca siempre el cómo si. Siempre va a haber ante cualquier obstáculo una manera de esquivarlo, una manera de superarlo. Y les voy a dar un ejemplo y les voy a contar lo que nos pasó a mi papá y a mí en Cotopaxi, que fue que pues desde que llegamos a Ecuador hubo un clima de la patada. Si nosotros planeamos esa expedición es muchos meses antes y entonces pues no había manera de saber si iba a tocar bien o no, nada más rezamos. Desafortunadamente nos tocó pésimo el clima. Fuimos primero a una montaña de 2 días en donde estuvo lloviendo y nevando todo el tiempo y bajamos de la montaña y dijimos, vale la pena ir al Cotopaxi, a la gran montaña, ya que pues, es una montaña que implica mucho más técnica y es mucho más peligroso si llega a haber una tormenta allá arriba. Y estuvimos a punto de cancelar la expedición hasta que de repente descubrimos una nueva tecnología que te permitía ver el clima más precisamente y podías ver qué clima debe haber, a qué altura, a qué hora. Y en esa aplicación vimos que un día específico iba a haber un buen clima en la montaña de 8 de la mañana hasta las 11 de la mañana en la cumbre. Así que hicimos todo un plan de ataque, buscamos el cómo sí para llegar a la montaña ese día y a las 8 de la mañana estar en la cumbre, disfrutarla tantito tiempo, 20 minutos, una foto, y ya estar a las 11 de que lleva a regresar la tormenta, ya estar bajando, ya casi llegando al albergue de regreso. Y así fue, y afortunadamente pudimos disfrutar de una cumbre espectacular y de un clima espectacular. Entonces siempre busca el cómo sí. Y ahora, el deporte es un ultramaratón, no una carrera de velocidad. El deporte te enseña demasiado, te enseña disciplina, te enseña pasión, te enseña competitividad sana, te enseña amor a ti mismo, te enseña tantas cosas que se vuelve un estilo de vida, se vuelve una mentalidad que vas a llevar a cabo cada día desde que la tengas. Entonces, el deporte no solo trata de, por ejemplo, nosotros, de que vamos a ir al Everest y de que vamos a ir al Everest hace 4 años, nos preparamos 4 años, lo subimos y luego ya nos retiramos, ¿no? No, el deporte se trata de todo el tiempo estar superándote, de saber cuáles son tus límites y entrenarte para superarlos. Se trata de amarte a ti mismo y de querer hacer lo mejor que puedas con tu máquina, con tu cuerpo, para así ser la mejor versión de ti mismo. Es una carrera de velocidad, es un ultramaratón que perdura por toda la vida. Y ahora otro punto para obtener la disciplina feroz es siempre haz todo bien, perfectamente bien desde la primera vez, siempre. Esto es un concepto que me enseñó mi papá desde casi que yo nací. Lo aplicamos siempre en la casa. Es un concepto que se puede aplicar para cualquier aspecto de la vida, pero como estamos hablando del deporte, lo voy a concentrar un poco más en el deporte. En el deporte es sumamente importante que hagas cada ejercicio
sobre todo al principio, que puede ser un poco más de flojera, bien, perfectamente bien desde la primera vez, porque solo haciéndolo así vas a poder entender la esencia del deporte de la que ya hemos hablado, y vas a poder apasionarte de él. Ahora imagínense que están en un juego de americano y lo están persiguiendo tres linebackers, tú tienes la bola, estás corriendo al touchdown y de repente se aparece un safety que te va a taclear, te quiere romper las costillas. Si tú hiciste perfectamente bien todos los ejercicios que tuviste que hacer en el entrenamiento y desde el principio, cuando esté en ese momento, tú solito vas a esquivarlo. O sea, va a parecer magia, de repente, ¡pum!, ya va a estar en el touchdown. Pero si tú nada más le echaste la flojera en esos entrenamientos de coordinación, nunca bajaste los hombros cuando tenías que en el entrenamiento, etcétera, en ese momento te vas a distraer y pum, te van a taclear bien feo. Entonces hay que formar estas bases sólidas para así agarrarle la pasión que un deporte puede llegar a dar. Y finalmente, aprende a decir que no. Y aquí no estoy hablando de drogas o alcohol, aunque también, sino estoy hablando de la parte social. Siempre a lo largo de tu carrera deportiva, como dije, van a aparecer muchísimos planes, muchísimas veces te van a invitar a los amigos a echar cotorreo o que tienes que ir a un viaje, etcétera. Y si quieres tú comprometerte a tener disciplina feroz y lograr una meta, tienes que aprender a decir que no. Y a veces lo que pasa es que tú piensas que un evento, por ejemplo, que es un partido que yo tengo mañana de fútbol, y si no voy mañana a ese partido, pues ya no pasa nada, nada más no fui a uno, ¿no? Pero lo que pasa es que sí pasa. Empiezas a agarrar un hábito de decir que sí a estos planes que, pues, en donde tal vez te diviertas más que en un partido de fútbol. Y eso lleva a que tú de una persona con disciplina feroz bajes a una persona disciplinada, finalmente una persona que no tiene disciplina. Y esto yo se los digo porque yo tengo muchos amigos con los que yo jugaba fútbol americano, que eran muy buenos, muy disciplinados, estaban siempre ahí echándole el 100, siempre con el equipo, y de repente entramos a prepa y pues, empezaron a salir muchísimas fiestas, muchísimos viajes, etcétera. Empezaron a decir que sí a todo y deterioraron tanto su rendimiento deportivo que pues acabaron haciendo corridos o simplemente se salieron del deporte. Y ahorita son gente que ya no tiene disciplina y que ya no les va muy bien en la vida, no están concretando ninguna de sus metas. Y aquí no estoy diciendo que la fiesta es lo que te lleva a estar en un hoyo, sino esa falta de disciplina, el no aprender a decir que no. Y bueno, hay que saber estar presentes en los momentos clave de nuestros hijos. Por ejemplo, la mamá de Andrés y yo nos divorciamos cuando Andrés tenía 1 año y medio. Sin embargo, decidimos que íbamos a estar con él siempre en sus momentos importantes. Entonces, por ejemplo, en el karate, en cada una de las cintas, ahí estábamos los dos apoyándolo, echándole porras, y él se mantuvo firme por 12 años en el karate hasta que llegó a ser cinta negra segundo dan. Y además, no solamente nosotros estábamos ahí presentes, sino también sus abuelos, sus primos, sus tíos, de tal forma que todos somos corresponsables, no nada más la familia directa, sino la familia extendida, de crear esta cultura del deporte. Y en la medida en que también seamos compañeros, en la medida en que atendamos nosotros también los momentos clave de la gente que queremos, vamos a estar de alguna forma creando ese círculo virtuoso para que se mantenga viva esa flama del deporte en toda la familia extendida. Y ahora, otro punto importante, porque pues como dijimos al principio, a veces no tenemos tiempo. Y para tener tiempo para hacer deporte, que es una actividad que a menos de que seas profesional, pues no te genera dinero, te genera muchísimo valor, pero no te genera dinero, tienes que aprender a optimizar tu tiempo. Y para esto les quiero contar algo que mi mamá me dijo de chiquito, que realmente fue un parteaguas en mi vida. Yo le dije, mamá, pero ¿cómo voy a ir a visitar a mis abuelos si tengo escuela, tengo que entrenar, tengo que hacer todo esto? Y me dijo, el que quiera hacer tiempo para algo, puede. El que quiere hacer tiempo, puede. No hay pretextos. Y eso es totalmente real. A partir de ahí me di cuenta que que yo podía hacer lo que yo quisiera. ¿Por qué? Porque sí hay tiempo, nada más se trata de saber aprovecharlo.
Y para saber aprovecharlo, les recomiendo muchísimo, y es la recomendación más importante en cuanto a optimizar tu tiempo, es planear tu día y tu semana. Como ya dije, el tiempo se trata de aprovecharlo. Y para esto tienes que tú hacer un plan de toda tu semana y de cada día específicamente que conlleve todos los ámbitos de tu vida, la parte social, la parte familiar, la parte personal, la parte deportiva y la parte profesional. Y para esto, para que sea un plan que sí puedas llevar a cabo, tienes que en tu plan checar las variables en cada cosa que vas a hacer, qué podría cambiar y qué podría destruir tu plan. Por ejemplo, en mi plan del día, yo que salgo a correr al aire libre o voy a andar en bici al aire libre todos los días, el clima es algo que para mí me puede desconfigurar todo mi horario muy cañón. Entonces yo siempre estoy checando el clima de hoy a 3 días para así ser un plan estratégico que me permita correr, que me permita ver a mis amigos, que me permita trabajar y que ninguno de mis ámbitos afecte al otro. Entonces ese es otro punto importantísimo. Tienes que procurar que ninguno de tus ámbitos, ya sea el social o el personal o el deportivo, afecte a todos los demás. Tienes que hacer un plan checando todas las variables y que sea muy preciso. Y para esto también tienes que administrar lo importante y lo urgente. Y ahora, ¿qué es lo importante y qué es lo urgente? Lo importante es aquella cosa que tienes que hacer de gran relevancia, pero tienes tiempo para hacer. Y lo urgente es esa cosa importante que tienes que hacer de gran relevancia, pero ya no tienes tiempo para hacerla. Y vivir en esta urgencia, como seguramente todos hemos experimentado alguna vez en nuestras vidas, es horrible, vives estresado, vives cansado, no te da tiempo a hacer nada que te gusta. Entonces, para evitar esto, que es la clave está en evitar, bueno, o por lo menos tratar de minimizar al máximo vivir en esta urgencia. Para hacer esto tienes que administrar tus cosas importantes dado el tiempo que tienes para hacerlas y accionarlas con disciplina feroz. Y otra cosa importantísima y algo que nos está cambiando la vida a mi papá y a mí es analizar en qué pierdes tu tiempo. Estar consciente de qué tienes tu tiempo es algo que de verdad duele a veces porque perdemos demasiado tiempo en pura tontería y estar consciente de ello es lo que te hace cambiar. Y para eso, lo que vas a hacer tú en tu casa, cuando termine este webinar, lo primero que vas a hacer va a ser agarrar un papel o escribirlo en la computadora o donde tú quieras y vas a escribir todo tu día. Vas a ponerlo en bullets todo tu día y hay que ser honestos también. Pon tú, me desperté y me quedé echado en la cama media hora, luego me fui a desayunar, luego los dientes por 15 minutos, etc. Y en cada cosa que hiciste el día de hoy, ponle aproximadamente cuánto tiempo te tardaste haciendo. Y una vez que tengas tu lista, lo que vas a hacer es ponerle un bullet point, una estrellita o lo que tú quieras, aquella cosa, aquella actividad que no le aportó valor a tu día ni a tu vida. Y luego vas a sumar todos esos tiempos y vas a ver la cantidad de tiempo que perdemos al día. Y si perdemos esa cantidad de tiempo al día, imagínate lo que perdemos a la semana y al mes y al año y en la vida. Es demasiado tiempo para estarlo tirando a la basura. Así que a partir de hoy todos vamos a hacer un cambio. Después de que hagas tu lista, vas a identificar una cosa y por cada día que pase a esa cosa tú conscientemente, a esa actividad tú conscientemente le vas a quitar 5 minutos. Si tú te gustabas en las redes sociales 1 hora, bueno, entonces mañana vas a estar solo 55 minutos y así progresivamente hasta que de repente ya vas a estar aprovechando tu tiempo al máximo, dejando tiempo para hacer lo que quieras y para hacer sobre todo ejercicio. Muy bien, y bueno, obviamente hay que celebrar los logros cuando estás practicando algún deporte, pero no solamente los grandes logros, sino también los pequeños logros, porque lo importante cuando haces algún deporte es gozar el proceso, que es la vida cotidiana deportiva, y no solamente las grandes metas, como podría ser la final de un partido de básquetbol, o en el caso del alpinismo, el llegar a la cima. Y les platico lo que nosotros hacemos para disfrutar el proceso. Nosotros cuando definimos subir una montaña, típicamente lo hacemos en un entrenamiento de 4 meses, y empezamos a gozar desde la planeación de la expedición. Entonces,
analizamos videos, fotografías de las diferentes rutas de la gran montaña que vamos a subir, hablamos con gente que ya la ha subido para que nos aporte la curva de aprendizaje y después ya empieza el entrenamiento, empezamos a, ahora sí que prepararnos física y técnicamente, empezamos a subir montañas de menor altura para aclimatarnos y cada uno de esos pasos para nosotros es un gozo, lo vamos disfrutando y finalmente ya llega la gran expedición, por ejemplo en este caso la del Alfamayo que dura 7 días y cada día tiene unos objetivos. Entonces el primer día, por ejemplo, llegamos después de 10 kilómetros a Cachapampa, un punto en donde nos reunimos todos los de la expedición y nos damos un abrazo, celebramos que se logró ese gran objetivo que nos acerca finalmente poco a poco a la cumbre. Y el segundo día llegamos a Campo Base y durante esas caminatas en donde vemos escenarios fabulosos y nos involucramos en la naturaleza y tenemos conversaciones súper interesantes, amenas, la gozamos. Entonces, sí, al final gozamos la cima, que en el caso de Andrés, por ejemplo, estuvo 5 minutos solamente en la cumbre del Pamayo, yo estuve 30 minutos porque llegué antes, pero si nos concentráramos en solamente celebrar y gozar la cumbre, no valdría la pena entrenar 4 meses intensamente para gozar 5 minutos. Entonces hay que darse la tarea de estarse dando baños de celebración y reconocimiento todos los días para que realmente valga la pena practicar algún deporte, cualquiera que este sea. Y también si tu hijo, tu papá o mamá, si tu hijo o hija está involucrado en un deporte, o si se va a involucrar en un deporte, involúcralos siempre en la planeación estratégica de su deporte. ¿Por qué? Porque así va a desarrollar una mentalidad de planeación y también así no solo van a estar recibiendo instrucciones, sino también van a poder colaborar y proponer mejoras en cómo funciona su deporte. Y eso les va a servir por toda la vida adulta, a nivel personal y profesional. Mi papá a mí siempre me ha involucrado en la planeación estratégica de cada montaña. Nos dividimos el trabajo de buscar a los mejores guías, de buscar a la mejor empresa de guías, de buscar al mejor equipo que podemos rentar, en dónde, el mejor avión, etc. De tal forma que he aprendido a no solo planear una montaña, sino poder planear cualquier proyecto que yo me proponga, aprendiendo a despellejar cada parte del proyecto y atacándola de la manera correcta. Y se me hace súper importante que los niños no nada más reciban instrucciones y hagan lo que se les dice, sino que también aporten a la planeación por 3 cosas. Número 1, se van a involucrar muchísimo más al deporte, aprendiendo mucho más de su deporte y de la parte de atrás de su deporte, cómo funciona todo lo demás. Y número 2, al hacer esto, se van a apasionar mucho más de su deporte. Esto va a ocasionar que se les sea mucho más difícil de descarrilarles de la vida deportiva y de la cultura del deporte. También se les va a hacer más fácil decir que no a esos planes alternos de los que habíamos hablado. Y finalmente, número 3, les va a servir por toda la vida a nivel personal y profesional. Y bueno, algo que nosotros proponemos es que además de que cada uno de los miembros de la familia practique algún deporte, que también haya alguna actividad física en común de la familia. Y eso es vital porque sin duda va a propiciar mayor convivencia, integración, va a fortalecer la unión familiar y va a generar experiencias únicas de vida que seguramente las van a recordar por siempre. Y una práctica que sugerimos para este propósito es que cada miembro de la familia proponga algún plan para que lo hagan frecuentemente, ya sea semanal, quincenal, mensualmente, y toda la familia debe apoyar esa iniciativa, ir con gran entusiasmo y gozarla. Entonces, por ejemplo, un hijo puede decir, oye, vamos el próximo domingo a andar en bici por Reforma desde el auditorio hasta el centro, ya desayunamos y nos regresamos. Y entonces toda la familia lo acepta y gozan toda esa mañana, esa experiencia. Y seguramente van a estar platicando durante la semana sobre ese momento que finalmente los unió.
Y a los 15 días quizá el papá va a decir, bueno, ahora vamos a conocer las cuevas de el Chitle, por ejemplo, una caminata hermosa en donde también ves el cráter y va a ser también otra experiencia inolvidable para la familia. Entonces, más allá de que sea una actividad física, es una actividad en donde se integran emocionalmente, donde hay mucho más interacción humana y donde, insisto, les puede dejar una huella de por vida. Y es además algo que fomenta la participación de todos, porque también la mamá va a decir, oye, pues yo quiero algo más tranquilo, vamos a un museo, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, no sé, en Polanco, y después quiero que caminemos a ver otras galerías en la Colonia Condesa, y después a visitar algún evento cultural ahí en la colonia Roma y finalmente comemos. Entonces, si bien no es una actividad física, digamos, muy relevante, esa caminata ya es una actividad física que, insisto, va más allá de la propia actividad y los lleva a otro nivel de integración. Y todo esto hay que hacerlo bajo el concepto de mindfulness, estar en el aquí y en el ahora. Y para que eso suceda, nosotros proponemos que se dé lo que le llamamos el detox digital, es decir, estamos tan conectados hoy con el Internet que no nos permite gozar a veces el momento presente. Entonces, uno de los principios que nosotros proponemos para que la actividad física en común se dé es que haya un compromiso por todos los integrantes de esta actividad, por los miembros de la familia, de que en ese espacio nadie va a estarse conectando a Internet para dejar afuera las redes sociales y demás, y entonces sí poder disfrutar y gozar ese momento presente. Por supuesto, tomar fotos o videos para después verlos es vital porque vuelves a vivir la emoción cuando ves esas imágenes, pero creo que vale la pena ese compromiso de desconectarse del mundo virtual en esos momentos clave. Y ahora, esto es súper importante, tal vez lo más importante de todos los ámbitos del deporte, que se te sea divertido, que te guste, que lo goces, porque pues a veces puede ser que en un deporte tú seas bueno y por eso te gusta, pero realmente no lo gozas. Un deporte, tu deporte es aquel que tú gozas desde estudiar la mejor estrategia para ser el mejor, desde ver fotos de gente haciendo, ver videos, hasta la parte física, la parte mental que conlleva, hasta ganar un punto y hasta anotar un touchdown. Entonces asegúrate que tú, tu deporte, goces cada parte, todo el proceso para llegar a la meta. Y por ejemplo, en la montaña, a nosotros nos encanta pues estar ahí arriba en un lugar donde nadie debería estar, en un lugar inhóspito, en el frío, retándonos mentalmente y físicamente. Nos encanta la convivencia que tenemos, nos encanta desde la planeación hasta llegar a la cima, ¿sí? Entonces, asegúrate que tu deporte sea algo que goces desde lo feo hasta lo padre. Y también en tu deporte debes procurar, aparte de ser el mejor, también tienes que echar el cotorreo con tus amigos. Tienes que tener un balance, aparte del balance en la vida, de balancear la parte social, profesional, personal y deportiva. También aquí tienes que balancear el esfuerzo que le pones con la parte social del deporte. Claro que siempre hay que estarle metiendo el 100% del esfuerzo en cada entrenamiento, estar siempre concentrado, pero en los descansos o cuando acabe el entrenamiento, pues puedes cotorrear con esa gente, porque es con la única gente que te va a entender, porque está ahí mismo contigo, te va a entender tu mundo deportivo y vas a tener conversaciones con las que nadie más tienes, te vas a enamorar aún más del deporte. Entonces, procura siempre cuidar esta parte social de tu época. Y bueno, obviamente la parte económica juega un papel fundamental cuando somos padres y ahí habrán hijos que escojan deportes baratos, por ejemplo, un básquetbol, un béisbol, fútbol, pero habrá otros hijos que sus fortalezas estén en otro tipo de deportes caros y ahí esté su pasión, por ejemplo, en el automovilismo o en el buceo, en el kitesurf, qué sé yo.
Y entonces, en la medida de lo posible, hay que tratar de que si realmente ahí pueden desempeñarse muy bien, pues hagamos el esfuerzo para apoyarlos económicamente. Y si no podemos, pues hay que ser creativos para encontrar los fondos suficientes para poder cubrir con esas cuotas, ¿no? Por ejemplo, a través de patrocinios. Un ejemplo es que Andrés logró un patrocinio ahí con Galletas Emperador y gracias a ese ingreso, pues le ha permitido fondear varios de sus proyectos de montaña o también hacer alguna plataforma o alguna estrategia de crowdfunding para que a través de internet gente se pueda involucrar con tu causa y donarte dinero desde 100 pesos. Y entonces la masa, la crowd te ayuda a cumplir tus sueños. O también buscar apoyos familiares o lograr becas o quizás hasta trabajar en la institución donde quieres hacer deporte o generar intercambios. En fin, aquí la creatividad juega un papel fundamental, pero en la medida de lo posible hagamos todo lo que esté de nuestra parte como padres para encontrar los fondos suficientes para apoyar el deporte que realmente apasione a nuestros hijos. Y en tu deporte tienes que encontrar el propósito. Encontrar y conectar con tu propósito de vida puede ser de las cosas más importantes en la vida, ¿sí? Pero como estamos hablando del deporte otra vez, no voy a conectar en el propósito de la vida, sino en el propósito deportivo. Ahora, pero primero, ¿qué es un deporte, un propósito? Un propósito no es a un lugar donde quieres llegar, no es una meta, no es quiero llegar a ser el mejor futbolista de la historia, no es eso. Un propósito es el para qué. ¿Para qué quiero yo estar en este deporte? ¿Qué le quiero dejar al mundo con mi presencia en este deporte? ¿Y qué me quiero dejar a mí mismo con mi presencia en el deporte? ¿Sí? El propósito no es una meta, sino es el camino a ella. ¿Sí? Y es el para qué, para qué, para qué voy a meter yo un touchdown, para qué voy a meter yo un gol. Y para darles un ejemplo, nuestro propósito en la montaña no es subir el Everest, no es subir los 14,8000, sino es inspirar a través de nuestra montaña, inspirar como un ejemplo a todos, a que todos sean la mejor versión de sí mismos y a que todos se propongan metas que parecen inalcanzables y lo logren. Y también es para qué hacemos montaña, también para concientizar a la gente del ámbito natural que conlleva, porque poca gente ha vivido el destrozo humano que le ha hecho a la naturaleza, por los alpinistas que ven el retroceso en carne viva del bosque y del glaciar. Entonces, es uno de nuestros propósitos de para qué es una montaña, es para spread the word, ¿no? Y para encontrar tu propósito, primero tienes que reflexionar sobre tus intereses, qué te gusta y qué te interesa, y tu deporte, cómo lo satisface. Después de pensar en eso, tienes que pensar, como ya dije, en qué le quieres dejar al mundo con tu presencia en el deporte y qué te quieres dejar a ti mismo. Muy bien. Y bueno, algo muy relevante, y esta es la última lámina, es sobre cómo vincular el deporte con la felicidad, porque como decía el Dalai Lama, el propósito de nuestras vidas es ser felices. Y curiosamente, varios elementos del deporte precisamente te ayudan a ser más feliz. Y esto lo dice la psicología positiva, que es la ciencia que estudia la felicidad. También expertos mundiales como Tal Ben Shahar o universidades como Harvard. Y de los elementos que más vinculan al deporte con la felicidad son los siguientes. Uno, hacer deporte per se. Gracias al hacer deporte generas estas sustancias que se llaman endorfinas, que te dan una sensación de bienestar, te ayudan a reducir el estrés, a elevar tu autoestima, a minimizar digamos, el dolor. Por eso la gente que tiene ansiedad y depresión se le recomienda hacer deporte y también te ayuda a mejorar el sueño. Entonces, por el simple hecho de hacer deporte te permite estar más sano y eso ayuda a tu felicidad. Y la ausencia de la salud, es decir, cuando estás enfermo, te minimiza la posibilidad de ser feliz. Todos cuando estamos enfermos sufrimos y muchas veces sufrimos porque no podemos, digamos, estar en plenitud. Segundo, porque
si practicas la gratitud, en este caso relacionada con el deporte, puedes maximizar tu felicidad. ¿Y qué me refiero con eso? Pues estar agradeciendo todo lo que te da la vida para poder hacer deporte. Por ejemplo, si vas a jugar tenis, pues estar consciente de que debes agradecer que tienes hoy el estado de salud para irte al club, que tienes la posibilidad económica para trasladarte, para llegar al club a jugar tenis, para poder conectar con los amigos, para jugar tenis, para poder recibir los rayos del sol, para poder despejarte de alguna forma de tu rutina. En fin, hay tantos ingredientes relacionados con la gratitud en cada uno de los días que practicas el deporte, que si los identificas y los agradeces, sin duda aumentan tu felicidad. Tercero, y de lo más importante, cultivar relaciones personales. Por supuesto, cuando haces deporte en equipo, haces amistades entrañables de por vida, porque ahí estás interrelacionándote con gente que se apasiona en lo mismo que tú, que comprende el deporte y creas lazos únicos de por vida, ¿no? Entonces, eso es vital en los deportes de equipo, pero también en los deportes individuales, como en el buceo, en el kayakismo, en el parapente, pues vas a estar también metido en clubes, vas a estar con gente que le gusta esa actividad, con maestros y demás. Así que vas a crear relaciones sólidas y eso automáticamente mejora tu felicidad. Otro elemento importante es dedicarle tiempo a lo que te apasiona. Y si te apasiona un deporte y le dedicas tiempo a esa actividad, a ese hobby, pues obviamente estás ahí permitiéndote ser más feliz. A nosotros nos apasiona estar en la montaña por un sinfín de intereses, como el hecho de estar en la naturaleza, de salirte de la rutina de la civilización, estar aislados allá en la naturaleza, por tener conversaciones únicas, por ver el mundo desde otra perspectiva, pues el hacer esa actividad simplemente ya te pone en otro nivel de felicidad. Y por supuesto, y esto lo dice Tal Ben-Shahar, que por cierto fue el maestro en Harvard, que con su materia de felicidad era la más popular y creó libros y conferencias y demás. Y ahora habla Harvard a través de este gurú de lo importante que es desconectarte de la tecnología para ser más feliz, porque como decíamos, vivimos conectados en ese nanosegundo, en esa ansiedad por saber qué es lo que está sucediendo en todo momento en el mundo, con nuestra gente, en nuestro alrededor, que no estamos en el aquí y en el ahora. Y el deporte justamente te permite desvincularte del mundo para concentrarte en una actividad y gozar ese momento. Afortunadamente en la montaña muchas veces ni siquiera hay señal, la mayoría de las veces estás fuera de la civilización y de la tecnología, así que con mayor razón nos gusta esa actividad, pero si estás jugando tenis automáticamente no puedes estar con el celular en la mano y estás 1 o 2 horas ahí presente realizando una actividad deportiva y gozándola. Entonces, si nos damos cuenta, el deporte tiene un sinfín de beneficios, pero lo más importante es que te ayuda a ser más feliz. Y antes de pasar a la parte de preguntas y respuestas con Ana Mari, les pedimos que nos sigan y en Instagram o en Facebook en APM2 Everest, porque compartimos imágenes, fotos y sobre todo contenido que consideramos de alto valor para que pueda de alguna forma generar bienestar en la gente que nos sigue. Así que con eso terminamos. No sé si quieres comentar algo antes, Andrés, o nos vamos directo a las preguntas. Pues nada, ojalá nos puedan seguir en APM2 Everest y suban con nosotros Everest. Perfecto. Bueno, Ana Mari, pues estamos contigo, listos para recibir algunas preguntas tuyas o del público. Somos ahí todos tuyos. Gracias, Andrés. Yo tengo 2 preguntas. Una, cuando hablaste de involucrar a los hijos, bueno, lo hablaste tú, Andrés, hijo, de involucrar a los hijos en la planeación estratégica del deporte, lo entiendo en el alpinismo, pero ¿cómo lo haces en el soccer, por ejemplo? Bueno, en cada deporte tiene lo suyo. En el soccer, por ejemplo, si tienen un partido internacional que tienen que ir a jugar a
Estados Unidos, lo que sea, pues ellos que se involucren en la planeación del avión, del transporte, del hotel, etcétera, porque eso va a hacer que ellos entiendan todo el tiempo, esfuerzo y dinero que conlleva esa final o ese partido. Entonces van a decir, no, pues tengo que ir y voy a echarle el máximo de ganas, ¿no? Sí, u otra forma también podría ser el investigar bien al rival con el que van a jugar, por ejemplo, que seguramente lo va a hacer el coach, el equipo, pero ellos de manera adicional pueden investigar a quién van a cubrir, ver si hay información sobre el equipo, sobre los jugadores, sobre su trayectoria. Es decir, más allá de que tengan que presentarse a tal hora y tal fecha al partido, que tengan mucho mayor involucramiento en cada uno de los partidos, por ejemplo, ¿no? Ok. Y bueno, mi otra pregunta es para Andrés Papá. ¿Cómo sabes dónde está el límite entre querer empujar a tu hijo a ser un buen deportista o a hacer un deporte y volverte el papá que obliga al niño cuando el niño ya no quiere? O sea, ¿hasta dónde está bien meterte como papá? Pues mira, yo creo que sí debes ser responsable de manejar la disciplina feroz con tu hijo si es que realmente quieres que sobresalga, no nada más, como decía Andrés, en el deporte, sino en cualquier actividad, porque la disciplina feroz te sirve en todos los ámbitos de la vida. Entonces, yo creo que justo con el ejemplo es como debes de mostrarle el cómo sí ir superando todas las objeciones que se van a ir presentando para evitar, digamos, ser una persona muy disciplinada y que no vaya a tirar la toalla. Por ejemplo, si tiene el niño que ir a correr mañana para entrenar para su torneo de tenis y va a llover o está lloviendo porque regresó de la escuela y toda la tarde va a estar lloviendo, pues tú vas a correr con él y le demuestras cómo, si tienes realmente una pasión por tu deporte y estás comprometido por hacer un buen desempeño en ese torneo de tenis, vas a correr, no importa que esté lloviendo, tronando o lampagueando, y lo haces con él. Cuando te ve a ti, que como su gurú, su maestro, haces incluso ese tipo de acciones, él va a entender que, ok, habrá momentos ya de alguna lluvia torrencial, un terremoto o algo que sí impida que practique o que siga el entrenamiento, pero si no, él va a entender, por el ejemplo del padre, que no hay obstáculo que le impida, por ejemplo, en este caso, entrenar para un torneo de tenis, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que, de manera muy concreta, procurar que no hay ningún obstáculo para tirar la toalla. Y si realmente quieres ser destacado, hijo, hay que sí hacer las cosas porque así nos comprometimos a hacerlo. Perfecto, gracias. Pregunta Dulce Carranza que cuáles son las redes sociales. Es AM. Se la repito, es APM2 Everest, así como Andrés Pérez Mayardo o Andrés Pérez Martínez, las iniciales APM2, porque pues, al cuadrado son 2 y Everest. Vamos allá. El 2 es con número. Ajá, exacto. A ver, les preguntan, ¿cómo te mantienes motivado en esos días en los que no te sientes con ganas de hacer ejercicio? ¿Y cómo superan? Bueno, si quieren esta primero y luego hacemos la que sigue. ¿Cómo te mantienes motivado en esos días que no te sientes con ganas de hacer ejercicio? Sí, pues eso es uno de los problemas que veo en mis amigos y también a veces en mí muy seguido. Te falta esa motivación, ese que quiere hacer ejercicio. Pero como yo le hago, es que a lo largo de mis años, y como me apasioné de mi deporte desde muy chiquito, y es lo que todos deberíamos hacer, yo ya veo mi deporte como un escape de todas las cosas malas de la vida, del estrés. Yo el deporte lo he convertido, en vez de algo de flojera y un entrenamiento forzoso, sino en algo divertido y algo que me apasione. Entonces, así es como siempre me mantengo motivado a seguir corriendo y a seguir subiendo montañas. Y otro elemento que puede ayudar es que cuando haces algo en equipo o con más gente, cuando tú quizá estás en esa situación, el resto quizá está mucho más
en una posición motivada que tú y entonces te jala, te dice, ¿cómo que no? Aunque estés cansado, vamos. Y es así como nos hemos, por ejemplo, en nuestro caso, acompañado, porque sí, ciertamente yo le digo a Andrés, oye, ¿y estás seguro de querer ir al Iztaccíhuatl este sábado a entrenar para la montaña más grande que viene? Sí, quedamos y vamos. Y yo, quizás si él no estuviera, tiraría la toalla, pero así hemos funcionado y quizá en 15 días cuando sucede al revés y Andrés me dice, oye papá, ¿tú crees que podamos, en vez de correr, por ejemplo, una hora, irnos nada más 20 minutitos? Andrés, quedamos, órale, vamos. Entonces, el tener una meta compartida entre dos o más personas ayuda a que el que esté débil, de alguna forma los demás lo soportan y en ese sentido se trabaja mejor. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿cómo superan los miedos que podrían surgir de estar en la naturaleza? Pues uno de los miedos que hay, desgraciadamente, en México en particular, en la naturaleza, es la inseguridad, que a todos nos hemos enterado de que gente cercana lo asaltan en prácticamente todos los lugares naturales que están, en este caso, por ejemplo, cerca de la Ciudad de México, en el Desierto de los Leones, en Ajusco, secuestros y en cualquier parque. Entonces, pues simplemente hay que vivir el día, de alguna forma prevenir, llevando, por ejemplo, en este caso, lo indispensable económicamente hablando, dejar relojes y cosas de valor, caminar y confiar simplemente en que no va a suceder porque la probabilidad es mínima. Tanta gente que va cada vez más a los lugares naturales. Hay un boom en el mundo de la gente que está explorando prácticas deportivas relacionadas con la naturaleza, como el senderismo, y para que te toque está chino. Entonces tú gózala y no va a haber ningún problema. Ahora, en cuanto a que técnicamente por alguna escalada puedas tener alguna caída, ese es, digamos, otro tipo de inseguridad. ¿Y cómo lo superas? Pues entrenándote muy bien técnicamente y físicamente, de hecho hasta mental y emocionalmente. Entonces, cuando tú vas bien preparado, física, técnica y mentalmente, difícilmente vas a tener algún accidente. Cuando no te sientas bien en ese sentido, pues mejor no hagas esa actividad riesgosa, la haces cuando estás al 100% concentrado. Sí. Otra manera también de prevenir eso, bueno, la parte de seguridad es ir con guías locales. Busca un guía local y con eso vas a ir mucho más seguro. Así es. Correcto, súper acertado. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Ya no veo más preguntas aquí. Sí, de hecho, eso es vital, Ana María. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos alguna expedición, en vez de contratar a un buen guía en general para ir a determinada montaña, por ejemplo, esta última que subimos que se llama el Matterhorn, no contratamos a un buen guía que haya subido el Everest incluso, sino que sea no un buen guía en los Alpes, sino que sea un buen guía en el Matterhorn, haya subido N veces esa montaña, que conozca prácticamente cada piedra a fin de minimizar los riesgos, y que cada paso sea más seguro y más certero. Entonces, por ejemplo, en este caso, Andrés subió con un guía que había subido 200 veces el Matterhorn. Llevaba en esa semana subiéndolo, lo había subido 3 veces en la semana previa. Entonces, lo iba a subir 2 más todavía. Entonces, realmente sabe en qué roca asegurarse y en cuál no. Entonces, eso es vital, muy cierto lo que tú mencionas. Sí, y aquí, bueno, para temas de seguridad en México, en Desierto de los Leones, hay guías de ahí, en los dinamos, hay gente de la comunidad de los dinamos que te puede llegar y vas más seguro también en otros temas. Creo que ya no hay más preguntas. Pues Perfecto. muchísimas gracias, Andrés. Estuvo muy interesante. No, hombre, pues ojalá que hayamos contribuido con algo de valor para que practiquen algún deporte todos los miembros de la familia, y si nunca lo han hecho, pues es justamente la invitación para que cambien
esa estructura que hasta el día de hoy han tenido y que incorporen el deporte como un sistema de vida, como un estilo de vida que llegue para quedarse y que incluso vaya más allá de su vida presente y que las próximas generaciones que tengan lo practiquen. Andrés. Sí, pues exacto, espero que les hayamos ayudado a crear esta cultura del deporte y sobre todo en la familia y a los niños chiquitos, porque sí, porque el deporte te enseña tanto, te enseña demasiado, que si eres deportista vas a poder lograr lo que sea en la vida. Y gracias a ti, Ana Mari, por conducir este programa. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Los vamos siguiendo ahí en APM2 Everest. Perfecto. Perfecto. Y bueno, este programa quedó grabado y lo vamos a mandar a ustedes nuevamente por si lo quieren volver a ver o compartir. Ahí va a estar disponible en YouTube para ustedes. Gracias. Gracias. Chao. Chao. Bye.